plaquetas, que son uno de los componentes, son fragmentos celulares. No son células completas, son fragmentos celulares. Entonces dicen no son células, no todas son células. Por eso hablan de elementos figurados o elementos formes. Pero la composición es plasma, células y fragmentos celulares, que son las plaquetas. Tiene una composición fundamentalmente líquida. Y esa composición líquida es el plasma. Vamos, por favor. Entonces es un tejido conectivo altamente especializado, es un fluido conformado por elementos formes, eritrocitos, que también reciben el nombre de hematíes, glóbulos rojos o eritrocitos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas, que son los fragmentos celulares, y el segundo componente, el plasma sanguíneo. Este es un esquema de un vaso sanguíneo donde están todos los elementos que los componen. Plaquetas, restos celulares. Si es un resto celular, no tiene núcleo, ¿no? No tiene núcleo, no tienen organitos citoplasmáticos, porque ya es un fragmento que va a ir a cumplir el primer paso del proceso de la coagulación. Van a formar el trombo blanco, porque van a tener la virtud, la capacidad de captar todas las irregularidades que se pueden presentar. ¿Quién se acuerda cuál es la capa interna de un vaso sanguíneo? ¿Cómo se llama? La íntima, ¿qué es? Endotelio. Es una capa tan finita de células planas que a la primera irregularidad que existe es captada por las plaquetas. Esa irregularidad, entonces acumulan las plaquetas y van a formar el trombo blanco y todo se va a desencadenar, todo el proceso de la coagulación. Y también podemos ver los glóbulos blancos, que son anucleadas, y vamos a ver dónde pierden el núcleo. La vida media varía, pero ¿cuánto vive? 120 días. Las plaquetas, 7 días, y los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, 120 días, y los glóbulos blancos, dependiendo, va a variar, porque en los glóbulos blancos tenemos los granulocitos y los agranulocitos, ¿no? Este es un corte de un vaso sanguíneo, y aquí se encuentran los elementos figurados y lo demás llenito de plasma, ¿no? Claro, están suspendidos en el plasma los elementos figurados. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son sus características? Es un líquido alcalino, tiene un pH de 7. ¿Quién me va a ayudar a leer, por favor, tú? ¿Puedes leer? Fuerte. Características. 1. Líquido alcalino, pH 7.4, con una densidad de 1057. 2. Consistencia viscoso. 3. Color rojo brillante, arterial, oscuro en las venas. 4. Representa el 7% del peso corporal total. 5. Cantidad en el hombre, 5 litros, 65 kilogramos. En un hombre aproximadamente de 65 kilogramos, ¿no? 6. Presente en el aparato circulatorio, corazón, capilares, arterias y venas. O sea, quiere decir que la sangre tiene su propia área de circulación. Está en el sistema arterial, sistema venoso, y obviamente el que conduce todo eso es el aparato circulatorio. Está conformado por el corazón y todos los vasos. Ya no se olviden que hay el sistema linfático también, pero recolecta toda la linfa del líquido tisular para volver al torrente circulatorio.
desde el tracto gastrointestinal, donde se realiza la absorción. ¿Quién transporta? Ya no los glóbulos rojos ni los blancos, el plasma. Las sustancias nutritivas que se captan del tracto gastrointestinal es transportado por el plasma. Los glóbulos rojos transportan oxígeno y dióxido de carbono. Y los glóbulos blancos cumplen su función fuera del torrente circulatorio, en los procesos ya sea infecciosos, procesos alérgicos, procesos inflamatorios. O sea, esa es la diferenciación. ¿Puede seguir, por favor? Transporte de desechos celulares, proteínas transportadoras, respiratoria, transporte de oxígeno y dióxido de carbono, la hemoglobina, y cuarto, transporte de secreciones y hormonas producidas por las plantas. No se olviden, aquí entra el tema del sistema endocrino. Ustedes no se olviden que el sistema endocrino está conformado por células, ¿no es cierto? Estas células se aglutinan, se agrupan, como nosotros, ¿no? Cada uno de ustedes, suponiendo que es una célula, pero nos juntamos y formamos el segundo ciclo de medicina. Y cada una de las células secreta moléculas. Estas moléculas, cada célula que secreta una hormona, estas moléculas son hormonas. Y como nos hemos conglomerado, estamos con una glándula secretando hormonas. ¿Dónde van esas hormonas? Si la glándula es endocrina, va directamente al torrente circulatorio. Entonces, ¿qué hace? De la célula vamos a hacer un ejemplo de un cúmulo de células. Vamos a suponer que es la tiroides. Aquí hay un coloide. Son sus núcleos. Pero siempre están en una membrana basal, soportadas en una membrana basal. Después de la membrana viene el tejido conectivo. En todo nuestro organismo. Esto no cambia para nada. Y en el tejido conectivo, ¿qué está? Los vasos sanguíneos. Se secreta la hormona. Vamos a suponer la T4. Y viaja por la sustancia amorfa y el líquido tisular. Porque la sustancia amorfa, que es un componente del tejido conectivo, tiene el líquido tisular. Viaja por ahí. Y como estos son capilares con ventanas, por eso se llama fenestrados, entonces la hormona entra al torrente circulatorio y viaja. ¿Dónde? En el plasma. Y viaja kilómetros, podríamos decir, en nuestro organismo. Porque si extendemos un vaso sanguíneo, imagínense cuánto mide. Y encuentra aquí, encuentra una célula. Esta célula es la célula diana. Y la célula diana tiene receptores en la membrana, en el núcleo, en el citoplasma o en el núcleo. Y esa molécula de hormona tiene una composición química que puede ser derivado del colesterol, puede ser una proteína o puede ser un aminoácido. No se olviden que las hormonas son de 3 tipos. Si es proteína, ¿dónde va a ir? A la membrana celular. Ahí está su receptor de las hormonas que tienen composición química proteica. Si es del colesterol, es liposoluble.
Entonces atraviesa la membrana celular y viene ¿dónde? Al citoplasma. Y si es aminoácido, ¿va a dónde? Al núcleo. Entonces así trabaja en este proceso. Respiratoria, transporte de oxígeno y dióxido de carbono, hacen el intercambio. ¿Dónde? En los pulmones. Hacen el proceso de la hematosis entre alveolo y vaso sanguíneo por gradiente de concentración. Y transporte de secreciones y hormonas producidas por las glándulas. Vamos, la siguiente, por favor. No nos va a alcanzar el tiempo. ¿Qué me lo lees tú? Casa fónica. ¿Qué pasa? ¿Han bailado mucho? 5. Regula la temperatura corporal. 6. Mantiene el equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico. 7. Interviene en el proceso de coagulación, plaquetas. 8. Inmunitaria o defensiva por los leucocitos. 9. Homeostásica, preservando la integridad del sistema circulatorio, plaquetas. Entonces, sabemos toditos, ¿no? Tal vez en regular la temperatura. Como la composición del plasma, una gran parte de la composición del plasma es agua, cuando nosotros empezamos a tener mucha calor, empieza la sudoración y empezamos a eliminar agua con otros componentes, pero también interviene el plasma, pierde agua del plasma, por eso es que regula la composición. Cuando la temperatura es exagerada, entonces nos está alertando que hay un proceso infeccioso. Y por eso es que los pediatras recomiendan siempre, si pasa de 37,8 el niño, baños fríos o una tina de agua fría. Porque hay que controlar la temperatura, es muy peligrosa en los niños que pasan los 38 grados. Aquí, la siguiente. Sigue. No, sigue leyendo. Condiciones. Cuando es removido del cuerpo se coagula. Al adicionar heparina en un tubo de ensayo presenta sedimento que se distingue en 3 capas. Plasma, color amarillento, 90% de agua, 9% proteínas y un 1% de sales inorgánicas. Capa de leucocitos y capa de eritrocitos. Siguiente. Este es un ejemplo de un vaso sanguíneo circulando, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma y plaquetas. Esos son los componentes de la sangre. La siguiente, por favor. 5 litros, ¿no? La cantidad más o menos ¿Puedes volver? Aproximadamente el volumen sanguíneo es de 5 litros y el plasma representa un 3 litros y los elementos formes o elementos figurados 2 litros. El hematocrito. ¿Qué representa el hematocrito? Que es el de la guía práctica número 1. Representa el porcentaje de los glóbulos rojos, para lo cual nosotros utilizamos una centrifugadora. La centrifugadora es una máquina que permite separar los elementos componentes de un líquido. Y entonces se hace girar y precipita, de acuerdo al peso y a la concentración, este es un tubo de ensayo, y precipita a los componentes ¿de quién? De la sangre. ¿Y qué vamos a utilizar? Heparina. ¿Cuánto vale, Johan? 80 bolivianos. Eso es para la práctica que van a hacer todos ustedes en esta semana. Vamos a hacer la práctica de hacer el hematocrito. Y entonces, ¿cómo se separa? Esta sangre centrifugada, tenemos aquí el plasma que representa el 55%, tenemos los elementos formes aquí y tenemos los glóbulos rojos en la parte final del tubo de ensayo o el sedimento que se llama, ¿no? La siguiente, ambos representan el 45%, ¿no? El 1,43
y el otro 2%, perdón esto. Glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, 45%, más 55, 100. Si dividimos esto, el 2% y el 45%. ¿Cuánto es el hematocrito normal? 45%. Es el porcentaje de los glóbulos rojos que se presenta en una centrifugadora. La siguiente. Ahí tenemos el mismo ejemplo. Sangre centrifugada, plasma, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. El hematocrito se abrevia con una mayúscula, una C y una T y un porcentaje. ¿Qué representa? Representa la hemoconcentración de glóbulos rojos. Grupo etario en el hombre, porcentaje entre 42 y 52. En la mujer entre 38 y 45. En el lactante entre 32 y 42. En el recién nacido 50 a 68. En el hombre 4.730.000, en la mujer 4.500.000. El aumento, policitemia, la disminución, eritropenia. Hay 3 tipos de policitemia: la policitemia vera, que es ya maligna; la policitemia relativa, que es el cambio de altura y automáticamente compensa nuestro organismo aumentando el número de glóbulos rojos. Si vuelvo otra vez a mi lugar, entonces otra vez se normaliza a mis glóbulos rojos. Les ponía el ejemplo de Achocalla, ¿no? Que es un lugar más o menos. ¿Alguien viene de Achocalla? Aquí. Suben, cuando venimos aquí suben los glóbulos rojos. Se compensa porque hay una disminución de oxígeno, de la concentración de oxígeno en el medio ambiente, en el agua. Pero vuelvo a almorzar a Achocalla y bueno, por eso este es el tema de los futbolistas que vienen a jugar y dicen: media hora antes voy a llegar a La Paz para no sentir los efectos de la altura. Pues ahí tiene un mecanismo compensador que es la policitemia relativa. Y hay otra, la policitemia absoluta, que es ya un incremento de glóbulos rojos que se genera en todos los que vivimos en la altura. Bajamos al llano y ya no se compensa, ya no se liberan los glóbulos, se mantienen elevados, ¿no? La siguiente, por favor. Plasma, los componentes: agua, sales y proteínas plasmáticas. El agua, solvente para transportar sustancias; las sales, sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Permeabilidad, permiten la permeabilidad de la membrana. La permeabilidad y la elasticidad de la membrana, la cual se pierde alrededor de los 120 días de vida. ¿Dónde van a ir a morir? Menos la que he expuesto hoy día. ¿Dónde estás? ¿Qué te llamas? Menos dama, dice. ¿Dónde mueren los glóbulos rojos? ¿Y saben por qué mueren los glóbulos rojos? Los capilares, como no tienen, digamos, no es flexible, de parecer al capilar se destruye tremendamente. Porque el diámetro del glóbulo rojo es mayor que el del capilar. Cuando es flexible, entra, tranquilo. Pero cuando ya cumplió su ciclo de vida, esa flexibilidad de la membrana del glóbulo rojo se pierde. Entonces, como si yo quisiera meter por un conducto muy pequeño mi mano, entonces se destruye. Y ahí se destruyen los glóbulos rojos, porque no se olviden que el bazo tiene la pulpa roja y la pulpa blanca. Y la pulpa roja son espacios de sinusoides, que son los vasos sanguíneos que se distribuyen como tentáculos, ¿no? Fenestrados con ventanillas, y ahí tienen que entrar los glóbulos rojos, pero como ya no pueden entrar, cambiar su forma de flexibilidad, entonces son destruidos. Se acumula esa hemoglobina y otra vez se recicla la hemoglobina para volver a utilizar.
agua, tenemos sales, proteínas plasmáticas que permiten el balance osmótico con la albúmina. Hay fibrinógeno para la coagulación y las inmunoglobulinas para la defensa. Eritrocitos, leucocitos, plaquetas y nutrientes. Eso ya son en los elementos figurados. Siguiente. Origen. Los elementos formes tienen su origen en los órganos hematopoyéticos. Médula ósea, roja, vértebras, costillas, cráneo, tórax. Hoy en día es el tejido linfohematopoyético, ¿no? La médula ósea se define como un tejido especializado linfohematopoyético. ¿Por qué? Porque forma los linfocitos y además forma los glóbulos rojos. Y los linfocitos, no se olviden que son los responsables del sistema inmunológico, ¿no? Y toda la serie blanca. ¿Cómo se forman? Se forman a partir de una célula. Esta célula recibe el nombre de célula totipotencial o pluripotencial. En el libro de Guyton dice célula precursora. Entonces, pero es una célula. ¿Qué quiere decir totipotencial? Todopoderoso. Dios es todopoderoso, es capaz de hacerlo todo. Esta célula es capaz de dar origen a todas las células. Los eritrocitos, la serie blanca y las plaquetas. Esta célula totipotencial, no sé si tengo láminas de eso, se convierte en unidad formadora de colonias, en otra célula. ¿Qué quiere decir? Que va a formar verdaderas colonias. Colonias de glóbulos rojos, colonias de blancos y colonias de plaquetas. Por eso, la célula totipotencial, la unidad formadora de colonias, y además se va a ir dividiendo para formar a cada una de estas, ¿ya? A ver, una más. Bueno, no. ¿Dónde empezamos nosotros? Desde el nacimiento ya se empiezan a formar los glóbulos rojos. En el saco vitelino, en los primeros 3 meses de gestación. En el hígado, en los siguientes 3 meses. Y después ya en los huesos largos. Fémur, tibia, peroné, cúbito, radio, húmero principalmente, hasta los 20 años. Y a partir de los 20 años ya se sustituye por las vértebras, las costillas, los huesos ilíacos, entonces para que empiece a la formación. ¿Cómo está estructurado la médula ósea? La médula ósea es un componente principalmente de tejido conectivo que va a formar el estroma de la médula ósea, con un predominio bastante de fibras reticulares. Y encima de toda esta trama, alguna vez han debido ver cuando nos sirven una sopa, ¿no? Hay un huesito que lo parten y se ve una trama de espéculas óseas, delgaditas, ¿y adentro qué está? ¿Qué? Van a disculpar, pero estoy con...
¿Nadie más falta en la lista? Del grupo 2. Sigamos con mil disculpas, pero estoy con unas emergencias. Entonces, la médula ósea es una verdadera rama de tejido conectivo y de sinusoides de vasos sanguíneos. Y ahí están en todo el proceso de formación los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, listos para entrar al torrente circulatorio. Porque en este momento están muriendo glóbulos rojos en nuestro organismo y están siendo inmediatamente sustituidos por otros que están esperando, como para lanzarse a la piscina. Muere uno y entra otro, muere uno y entra. Por eso es la ingeniería a la perfección en nuestro organismo, porque ahorita tenemos la cantidad exacta de glóbulos rojos que necesitamos, cada uno, ni uno más ni uno menos. Ya la alteración de esto se convierte en un proceso patológico. La siguiente. Cuando hablamos de sangre entera, vamos a hablar de sangre entera, quiere decir eritrocitos, leucocitos, plaquetas y plasmas. Ponle una unidad de sangre entera para hacer una transfusión. Sabemos que tiene que tener todos esos componentes. O hay que ponerle una unidad de paquete globular, solo eritrocitos y leucocitos. Ese es un paquete globular. Plasma fresco congelado, entonces el sedimento del plasma. Hoy he hablado mucho del plasma en sí, que sí. ¿Ya? La siguiente, por favor. Eritrocitos, glóbulos rojos o hematíes. Características. ¿Quién va a leer, por favor? Miguel. Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes son las células más numerosas. Representan el 96% de los elementos figurados. Se encargan de transportar hemoglobina, proteína que cumple la función de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Principal función, ¿no? Capta. Ahora, tiene que ser facilito captar, pues, el oxígeno, ¿no? No tiene que ser difícil, porque tiene que captar y liberar, esa es su función, capta y libera. Agarra en los pulmones, lleva, le da, vuelve, otra vez agarra y le da. Entonces, por eso su composición es un grupo M y un grupo pisólico, porque el envase es monovalente. ¿Se acuerdan de envases, no? Bivalentes, monovalentes, pentavalentes, cuando los átomos se unen. Y este es monovalente porque es facilito que le capte al oxígeno y que ceda. Por eso tiene un grupo M, que es la hemoglobina, y un grupo pisólico, que es el hierro. La combinación de estas con 4 moléculas de hemoglobina, 2 alfas y 2 betas, van a poder hacer esa conjunción. La siguiente. Por favor. Forma disco bicóncavo de contorno circular. Bicóncavo. ¿No? Bicóncavo. De contorno circular. Quiere decir, ahí creo ¿no? Quiere decir que tiene una conca. Acuérdense de los lentes, cuando estamos llevando microscopio, ¿no? Los lentes pueden ser biconvexos, bicóncavos, plano convexo, plano cóncavo. Este es bicóncavo, quiere decir que tiene una concavidad a ambos lados. En las lentes de los microscopios, ¿para qué sirve? Para concentrar la luz. Los cóncavos concentran la luz. Usábamos mucho antes cuando usábamos luz natural, porque no había los microscopios que hoy tenemos. Y en el eritrocito, para ampliar la superficie.
de captación de oxígeno. O sea, en ambos funciona lo mismo, de ampliar. La siguiente. Sigues, por favor. El tamaño mide de 7.2 a 7.5 micrómetros de diámetro. Ahí miren los diámetros. Voy a compartir con ustedes, Johan se va a encargar de compartir con ustedes toda la presentación. ¿Ya? La siguiente. Cantidad. La cantidad en el varón de 5 a 5.5 millones por milímetro cúbico de sangre. En las mujeres de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico. No se olviden que en las mujeres hay una pérdida sanguínea de forma mensual por el ciclo menstrual. Entonces, es un proceso que tiene que compensar periódicamente todo lo que está ocurriendo en la pérdida de sangre. Pero se mantiene. Esta cantidad de 4.5 a 5 millones se mantiene. Cada mes tienen que llegar a la misma cantidad de glóbulos rojos. Vida media. Los eritrocitos viven durante 120 días. Mueren en el vaso. Muy bien. La siguiente. El citoplasma tiene ausencia de núcleo, ausencia de organelos citoplasmáticos. No hay núcleo. No quiere decir que se forma sin núcleo. Empieza a formarse después de la célula totipotencial, empieza con núcleo, hasta antes del reticulocito, al policromatófilo. Entonces empieza a perder el núcleo y sus organitos citoplasmáticos. Por favor, Julia. Hemoglobina, pigmento respiratorio que le proporciona el color rojizo a los eritrocitos. También una hemoproteína tetramérica citoplasmática. Representa el 90% del peso sexo. Siguiente. ¿Esa más, por favor? Ese pigmento respiratorio se encuentra dentro de los eritrocitos, rojizo. Es una hemoproteína tetramérica encargado del transporte de oxígeno en la sangre. 90% peso seco del eritrocito. 6.4 nanómetros del diámetro. Entonces ahí está, ¿no? La hemoglobina tetramérica. Es una molécula de 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Esta se va a unir a un grupo, al grupo M o grupo pisólico o el yeso para formar una enlace monovalente cuando se una al oxígeno sea fácil ceder y captar. La siguiente. Este ya es el proceso de formación del eritrocito, ¿no? Toda la eritropoiesis. La formación de los eritrocitos necesita la eritropoietina. La eritropoietina es una hormona. Es una hormona que se va a liberar a nivel de los riñones, va a ir a la médula ósea y va a estimular la formación de los glóbulos rojos. Pero la eritropoietina es el regulador primario, permite la división y diferenciación celular. Tiene los receptores de membrana que hablábamos y se necesita hierro, vitamina B12, que es el ácido fólico, pero también la vitamina 9, ¿no? La 9 es el ácido fólico y la 12 es la tiacolobamina. Muy bien. Entonces empieza en la célula madre, el hemocitoblasto, proeritroblasto, eritroblasto, normoblasto, reticulocito y eritrocito. Otros ponen eritroblasto basófilo y eritroblasto ortocromático, que son dos etapas antes del proceso. Desde reticulocito ya pueden ingresar a la circulación periférica, pero reticulocitos, si encontramos, deben ser muy bajitos, no pasa del 1% de reticulocitos. Cuando hay mucho incremento de reticulocitos, debemos preocuparnos que estamos en un proceso ya alterado de la formación de glóbulos rojos. Y después los eritrocitos que entran a sangre periférica sin... Todo ese proceso es en la médula ósea y el otro es en la sangre periférica. La siguiente.
características importantes. ¿Quién quiere leer, por favor? ¿Tú? Adelante. Forma inmadura. Reticulocitos que se encuentran en la sangre periférica en 1%. Siguiente. Bueno, esta es una imagen que podemos ver nosotros de los glóbulos rojos, glóbulos blancos. ¿Qué nos sirve para identificar y diferenciar? Primero, el tamaño. Los glóbulos blancos son mayores que los glóbulos rojos. Y toda la serie blanca tiene núcleo. En cambio, el eritrocito no tiene. Ahora tenemos que diferenciar bien entre lo que es un neutrófilo o un monocito. ¿Qué características tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta la forma del núcleo y el tamaño de la célula. Entonces eso nos permite, además tenemos que saber el porcentaje, cuál es el que más va a haber. Entonces los neutrófilos representan más o menos el 60 al 65% del total de los glóbulos blancos. ¿Ya? Es el que mayor abunda. Es el primero que interviene en los procesos infecciosos y cumplen su función fuera del torrente circulatorio, a no ser que estemos entrando en una sepsis, y la sepsis es incompatible con la ¿ya? La siguiente. Este es otro esquema, igual, de glóbulos rojos y glóbulos blancos. La siguiente. Composición. ¿Quién, por favor? ¿Alguien que quiera leer? Composición: 66% agua, 33% hemoglobina, 1% proteínas, enzimas y lípidos. Sí, por favor. Microcitos: glóbulos rojos pequeños que tienen un diámetro menor a 6 micrómetros. Entonces, menor a 6 micrómetros, micras, estamos hablando de microcitos. Son células que no van a cumplir adecuadamente su función. La siguiente. Esa más, por favor. Macrocitos: son glóbulos rojos grandes que tienen un diámetro mayor a los 9 micrómetros. La siguiente, por favor. Rollos eritrocitarios: filación de los glóbulos rojos en forma de pilas de moneda. Globulina plasmática elevada. Cuando la globulina plasmática es una proteína que está en el plasma, se eleva mucho, ¿qué ocasiona? Que los glóbulos rojos se apilen. Necesitaríamos moneditas. Entonces eso se puede observar en el laboratorio, ¿no? Anisocitosis. Miguel, otra vez, por favor. Alteración del tamaño de los glóbulos rojos. Presentan grandes, normales y pequeños. Poiquilocitosis es la alteración de la forma de los glóbulos rojos en gran porcentaje. Hipocrómicos, ¿no? Falta de color. Hipo siempre es, en medicina, disminución, ¿no? Hipocrómicos es el color mucho más bajo. Hiper es más, ¿no? Aquí tenemos hipercrómicos. La siguiente. ¿Quién va a leer? Grupo sanguíneo AG, central AC plasma. Los antígenos son glucoproteínas que se encuentran en
los glóbulos blancos, glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? En los glóbulos blancos hay dos grupos grandes, los granulocitos y los agranulocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos, granulocitos, linfocitos y monocitos, agranulocitos. ¿Qué gránulos tienen? Gránulos azurófilos y gránulos específicos que están distribuidos encima del núcleo, ¿no? Estos gránulos. Llamadas también leucocitos, es un conjunto de células que conforman el 3% de los elementos formes de la sangre. La siguiente. Clasificación. Por la presencia de gránulos, ahí está, granulocitos. Por su origen, mieloide o linfoide. Por sus características del núcleo, mononucleares o polimorfonucleares. Según su función, procesos fagocíticos y procesos inmunitarios. En linfocitos inmunitarios y fagocíticos los neutrófilos, ¿no? La siguiente. Este es un neutrófilo, un eosinófilo, un basófilo, un linfocito, que son más pequeños, responsables de toda nuestra inmunidad, un monocito. Muchas gracias. Esta es la parte de sangre, jóvenes. Creo que mañana les toca plaquetas y la siguiente clase les toca glóbulos blancos. ¿Ya? Gracias. ¿Te has copiado? Copiate ahí y te pasas. Tenemos una clase más, Johan. ¿Nos toca una vez más? Y ya no. ¿Me vas a avisar? Este martes. ¿Cuándo es? ¿La siguiente semana? El subsiguiente martes. El próximo. ¿Por qué te no te acuerdas? No están toditos aquí. ¿Qué tema es? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas qué tema es? Gracias, jóvenes. Nos vemos en 15 días.